Uno de los buenos efectos que nos trajo el estudio detallado del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo es una apreciación clara del panorama mundial a lo largo de toda la era neotestamentaria. Cuando el ángel llevó al apóstol Juan a ver a la bestia y a la ramera que la montaba, nosotros también fuimos elevados para poder apreciar esa imagen, para poder contemplar la apariencia, la estructura, la conducta y hasta el número de la bestia a través de los símbolos que nos fueron presentados. Y al observarla, también nos fueron dadas claves para que nosotros pudiéramos identificar a la bestia de nuestro tiempo y también esa gran ciudad, Babilonia, pero de nuestro tiempo. Y por si esta revelación que recibimos no fue lo suficientemente clara para todos nosotros, a continuación, hermanos, en el cierre de esta serie expositiva del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a intentar contemplar estas realidades. Vamos a tratar de desenmascarar a la bestia de nuestro tiempo y vamos a tratar de identificar su imperio, la Babilonia de nuestro tiempo, así como sus tentáculos con los que está tomando poder y dominará sobre todo el mundo entero. Para ello les invito a que comencemos en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11, en el versículo 7 al 10. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 11, versículo 7 al 10. Dice la palabra del Señor: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hasta allí. En esta oportunidad vamos a centrarnos en la bestia y vamos a tratar de exponer a la bestia de nuestro tiempo mediante el siguiente esquema. Vamos a ver primeramente la realidad de la bestia de nuestro tiempo. En segundo lugar, vamos a ver sus características y por último y mucho más brevemente vamos a ver su trascendencia. Pero veamos, hermanos, primeramente la realidad de la bestia de nuestro tiempo. Todo el capítulo 11, que es donde leímos esta porción, nos está revelando, hermanos, un panorama de toda la era neotestamentaria. Y esto lo podemos comprobar dado que los versículos primeros
nos dan cuenta de ello a través de los números simbólicos de 42 meses y 1260 días. Ustedes recordarán, hermanos, como ya vimos, que estos 42 meses equivalen efectivamente a 1260 días, que son números simbólicos que representan todo el lapso de la era neotestamentaria. De modo que si ustedes observan, todo el capítulo 11 se nos está hablando de estos testigos, se nos está hablando de su testimonio a todo lo largo de este capítulo. Por lo tanto, todo lo que ocurre aquí se desarrolla precisamente en este periodo de tiempo. Pero el capítulo no solo nos revela el devenir de la iglesia durante todo este periodo, sino también nos revela el lugar o el entorno en que se está realizando la profecía de estos dos testigos que ya vimos que representan a la iglesia. Repito, nos está hablando de todo lo que pasará a la iglesia en este periodo, pero también nos está diciendo en medio de qué la iglesia estará realizando su labor profética. El versículo 7 nos comienza a revelar el entorno y los siguientes versículos nos dibujan la clara figura de la bestia y su imperio, que es Babilonia. Miren el versículo 7, cómo nos empieza a hablar de estas cosas. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren, hermanos, aquí vemos a la bestia desenmascarada. Como veíamos cuando meditábamos en esta porción en el pasado, esta es la primera vez que se menciona a la bestia en todo el libro del Apocalipsis, puesto que de aquí en adelante se nos va a comenzar a revelar quién es y sus características. Pero noten que aquí ya se nos habla de ella de manera clara y abierta. Nos dice que esta bestia hará guerra contra los santos y los vencerá y los matará. Noten ustedes que no dice, luego que los creyentes estén haciendo su testimonio, su trabajo, entonces un agente desconocido saldrá y hará guerra contra ellos y los vencerá. No dice, luego de muchas circunstancias y el producto tal vez hasta de la casualidad, entonces la iglesia terminará en problemas y entonces será atacada y muerta. ¿Me están siguiendo? No se está diciendo así, ni se nos está diciendo, pues estaba los dos testigos dando su testimonio y de repente algo apareció, quién sabe qué habrá sido y los mató. ¿Me explico? No, hermanos, noten que el texto tiene toda la intención de revelarnos a la bestia. ¿Me están siguiendo? El versículo tiene toda la intención de decirnos, hey, miren, ¿quién se levantó? Hizo guerra contra ellos y los mató. Esto no fue una casualidad, esto no fue producto de ninguna otra cosa más que clara y efectivamente de una bestia. Esto entonces, hermanos, nos está diciendo que debemos ser entonces conscientes de que se levantará, o más bien de que habrá una bestia que hará guerra contra la iglesia en cada época. Porque cuando leemos que cuando hayan acabado su testimonio, sí, ya vimos que en este caso se está refiriendo efectivamente al último remanente,
a la última época de la iglesia previa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el texto dice la bestia que sube del abismo, no está diciendo la bestia que apenas está subiendo del abismo, no, sino que sube del abismo es su característica, no lo que está haciendo en ese momento. ¿Me explico? Nos está aclarando de dónde viene. La bestia que viene del abismo, ¿me explico? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí vemos entonces que se nos declara abiertamente inciso A, que hay una bestia. Miren cómo aquí ya se nos está estableciendo una realidad existente que no podemos ni debemos ignorar. Hay una bestia. Esta bestia no dice que de repente, como les decía, de repente, pum, salió y los atacó. No. Aquí nos está narrando que está la iglesia y también está la bestia. ¿Me están siguiendo? Que cuán real es el trabajo de los dos testigos y los dos testigos mismos, como la bestia que está allí. ¿Me están siguiendo? No se trata de que los dos testigos son reales y verdaderos y la bestia es un ente ficticio que por ahí a veces aparece, a veces se desaparece. No, hermanos, lo que trato de decir es que noten que aquí es tan real la iglesia representada como la bestia. De manera entonces que nosotros no podemos ni debemos ignorar que en realidad, así como hay una iglesia verdadera, en medio de este tiempo hay una bestia verdadera en medio de este tiempo. La iglesia no debe de andar su camino por el desierto de este mundo en inocencia, sino con una clara conciencia del mal que le acecha. La iglesia no debe de andar en su peregrinaje en este mundo en inocencia, sino que debe de ser consciente de que hay un mal, una bestia que trata de engañarle y que espera la oportunidad para matarla. Esto, hermanos, debe ser claro para todos nosotros. Decía un cierto puritano que cierto judío tenía la intención de matar o de envenenar a Lutero, pero alguien que se dio cuenta le hizo saber a Lutero de las intenciones de este judío. Y cuando Lutero se enteró, entonces se libró. Y por la gracia de Dios, este judío que pensaba matarlo no pudo hacerle nada. ¿Por qué? Porque él ya había sido advertido de esta realidad y entonces cuando vio al personaje, se cuidó de todo. ¿Me están siguiendo? Así entonces debe ser la actitud de la iglesia. No andar en inocencia, pues aquí la escritura ya nos ha revelado, allí hay, a un lado de ti, nomás que no te habías volteado a mirarlo, ahí a un lado de ti hay alguien que te quiere engañar y te quiere matar, y que si tú le das la oportunidad te va a matar. Y la iglesia entonces debe de andar sabiendo estas cosas y en alerta de estas cosas. Esta astuta bestia se ha logrado camuflar entre las necesidades y los avances de esta sociedad. Pero Cristo nuestro Señor la ha descubierto para nosotros en este libro. Y esto para que no ignoremos su existencia y tampoco ignoremos sus maquinaciones. Nuestro Señor
nos ha querido advertir tanto de su existencia como de sus maquinaciones o sus planes o sus procedimientos que empleará en nuestro daño o perjuicio. Para esto nos fue revelado. Para esto nos fue revelado, para que nosotros no ignoremos que está allí, no ignoremos su astucia y que nosotros tampoco ignoremos cómo va a proceder, cómo va a actuar y estemos preparados. De manera, hermanos, que esta revelación no se ha abierto para que andemos en este mundo como si estuviéramos en casa. Esta revelación no se ha abierto para que nosotros los creyentes andemos en este mundo como si estuviéramos en chanclas en nuestra casa entre nuestros familiares. Esta revelación no se ha abierto, hermanos, para que andemos en este mundo como si nada sucediera, en total confianza y sin ninguna precaución, sino para que anduviésemos como un extranjero que vive en un país extraño, cuyo gobierno lo busca para atraparlo. ¿Cómo vivirán nuestros paisanos allá en el país vecino del norte, hermanos? Aquellos que no tienen papeles. ¿Qué hacen cuando salen a la calle? ¿Ustedes creen que andan campantes con la bandera aquí de México en el pecho y cantando la cucaracha? No, hermanos. Ellos andan previniéndose de todo. Seguramente ya nomás ven a lo lejos el faro de una patrulla y corren a esconderse. Porque han identificado, primero, que hay algo que los quiere atrapar, y los modus operandi en los que los pueden atrapar. Así el cristiano, hermanos, debe andar en este mundo como en un país extranjero. Y de hecho, eso es lo que la Escritura nos enseña, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esta tierra, hermanos, dado que está en el control del enemigo de nuestras almas, no es nuestro país de nacionalidad. Estamos en un país extranjero en ese sentido. Esta tierra, andar en esta tierra es para los cristianos verdaderos como andar en un país extranjero en donde deben cuidarse porque las autoridades quieren atraparlos a como dé lugar y los van a engañar tal vez en alguna u en otra forma. Pero lo segundo que encontramos también en nuestro versículo 7 es que esta bestia, si ustedes notan, proviene del mismo infierno. Pues dice el texto, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Así que el texto también ahora nos está revelando de dónde proviene esta bestia. Porque es importante lo que nos dice para que nosotros no vayamos a caer en la inocencia de pensar que todos los planes, que vamos a ver un poquito algunos de ellos, y que todos las promesas y propósitos que la bestia predica, no vayamos a pensar que provienen de un corazón sincero que busca el bien de las personas, sino que el texto nos está diciendo que esta bestia proviene del mismo infierno. Nos está diciendo para que no nos dejemos engañar. Es como cuando los padres les dicen a sus niños pequeños, mira hijo, cuando un viejo se acerca y te diga, mira ven, te regalo esta paleta, ¿qué debes hacer?
¿No han enseñado así los padres a sus hijos pequeños? ¿No han tenido que usar esos ejemplos? ¿Y por qué lo hacen? Noten el paralelo. Porque el niño pequeño no va a poder distinguir que aquella persona o las intenciones que tiene aquella persona, y mucho menos si le está regalando una paleta. El niño pequeño en su inocencia piensa, pues si me está regalando no debe ser malo, ¿sí o no? Pero para eso entonces está la labor paterna, para advertirle que esto no es así, que el hecho de que te regale cosas no significa que sea bueno, sino que puede estarte engañando para atraparte. Así pues, hermanos, el Señor nos ha revelado como Padre amante a nosotros, sus hijos, estas realidades. Y nos está diciendo, mira esta bestia, viene del infierno, no le creas, aunque venga y te regale programas sociales y te mantenga, si quieres, no le creas, porque es una bestia. ¿Me explico? Esta realidad debe llevarnos a la conciencia despierta de que esta bestia es el verdadero poder diabólico operando en este mundo, y que sus productos y servicios y sus discursos estarán envenenados en mayor o menor proporción, por más buenos o atractivos o dulces que parezcan. Si provienen de esta bestia, hermanos, vienen envenenados, con más o menos veneno, pero vienen envenenados si provienen de esta bestia. ¿Cómo vamos a saber entonces si provienen de la bestia o no? Enseguida vamos a ver sus características, pero antes de pasar a sus características, por último, solo quiero llamar la atención a las últimas palabras del versículo que nos dice, y los matará y los vencerá. El Señor está diciendo, entonces, como en la analogía del niño que propusimos, no le recibas la paleta, ni el dulce, ni el globo, porque te atrapará y te matará. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos está también advirtiendo de esta bestia en esos términos tan, vamos a decirlo así, tan infantiles, a causa de nuestra infantilidad a la hora de detectar a la bestia de nuestro tiempo? Pues ya nos está diciendo entonces, miren, no se confíen de esta bestia, no se hagan amigos de esta bestia, no la vean como algo que, pues, ay, es el vecino enfadoso que no me deja dormir, pero pues, ¿qué le va a hacer uno? No, dice el Señor, al final, esto no es así, al final esta te matará. ¿Me explico? Imaginen que alguien les dice, esta persona dentro de tantos años te va a matar. ¿Qué van a hacer ustedes? Es casi obvia la respuesta, ¿verdad? Pero es en efecto lo que nos está diciendo, lo que nos está revelando el libro del Apocalipsis, hermanos. El Señor le está diciendo a su iglesia, mira iglesia, ¿ves esta bestia? Pues te va a matar. Eso debe entonces despertarnos a decir, entonces, a ver, espérame, ¿cuál bestia? ¿Cuál era? ¿Cómo la reconozco y cómo la identifico? Me explico. Entonces nos debe llevar a poner al menos un poco más de interés en poder distinguirla, reconocerla y cómo cuidarnos de ella. El testimonio verdadero de nuestro Señor aquí ha de enseñarnos que esa cabeza de la bestia a la que elijamos
o con la que hasta comulguemos, al final nos traicionará y nos matará. Y sí, estoy también haciendo referencia, hermanos, a los gobiernos, quiero decir que tal vez supuestamente democráticos, a los que se eligen en nuestro tiempo, hermanos. Pero ¿cómo entonces vamos a poder reconocer a esa bestia? Bueno, hermanos, para responder a esa pregunta, pasemos entonces a nuestro segundo punto, que son las características de esta bestia. A lo largo de los últimos capítulos del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, encontramos, hermanos, 8 características principales que hacen de la bestia que sea reconocible para nosotros en nuestro entorno. Y vamos a ver relativamente brevemente cada una de estas 8 características que la Escritura nos da de esta bestia. La primera característica es que tiene su origen en el pozo del abismo, en el mar y en la tierra. Eso por el testimonio de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. ¿Esa es una característica? Sí, hermanos, esa es una pista. Ese es, válgame la expresión, ese es un acertijo que el Señor está dando para los cristianos, una pista, una forma de identificar a esta bestia que sale del pozo del abismo, sale del infierno, sale del lugar de la perdición. Que salga del pozo del abismo, hermanos, representa los sistemas de pensamiento o filosofías o movimientos u organizaciones opuestos y hostiles a Dios y a su iglesia. Esto ya lo vimos, vamos a ir recordando algunas cosas. Pero, ¿cómo voy a identificar a la bestia de nuestro tiempo? Es que esta está saliendo, está promoviendo filosofías, movimientos, organizaciones que son opuestos a Dios y a su iglesia. Ahora, aquí quiero hacer la aclaración de que opuestos a Dios es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios. Porque alguien querrá esperar un movimiento que diga somos ateos, satánicos y estamos en contra de Dios. No, eso no es solamente oposición. No, hermanos, oposición a Dios es todo aquel que no se conforma a Dios y que dice incluso no necesitamos a Dios. ¿Me explico? Allí ya hay oposición a Dios. Así que todo pensamiento, todo sistema de pensamiento, toda filosofía, todo movimiento, ya sea movimiento social, político, económico o de cualquier otro índole que deseche a Dios, que deseche la palabra y los principios de Dios, es opuesto a Dios. Al principio va a venir y nos va a decir, nosotros respetamos todas las religiones. Está bien, tú ten tu religión, pero nosotros no somos religión y no tenemos nada que ver con la religión. Ahí ya está oponiéndose a Dios. No importa que diga, no tenemos nada en contra de la religión.
pero nosotros somos laicos. No tenemos nada en contra de la religión, pero aquí no se habla de Dios ni de nada de eso. Ya se está oponiendo a Dios, hermanos. Y después, conforme avanza, irá manifestando su hostilidad. Que surge esta bestia del pozo del abismo representa también la oposición y persecución de Satanás a la iglesia y a la verdad, operando en y por medio de las naciones de este mundo y de sus gobiernos. Esto es en términos prácticos, cuando ya sea a través de las naciones o de los gobiernos o de las organizaciones mundiales, estos empiezan a perseguir o a oponerse a la iglesia y a la verdad. ¿Cómo lo van a hacer? A través de leyes que primero echarán fuera a Dios de los gobiernos, de las escuelas, de las industrias, de todas partes, y enseguida comenzarán a decir, bueno, además, por ley está prohibido que hables de Dios aquí, aquí, aquí y aquí. Y después que nos prohíbe que hablemos de Dios, nos va a prohibir ejercer nuestra fe aquí, aquí, aquí y aquí. Y estamos hablando del cristianismo, hermanos. Estamos hablando del cristianismo, no estamos hablando de la religión en general. Estamos hablando del cristianismo, porque ustedes van a ver que las empresas van a empezar, así como en algunos lugares hacen nichos para poner a la monita ahí y que le recen. Van a ver ustedes que van a empezar a poner lugares donde los musulmanes puedan ir ponerles sus tapetes para que vayan a ir a hacer sus oraciones y van a empezar a ponerle a los de otras denominaciones, allá al Buda y cuanta cosa, para que cada quien vaya a hacer lo que quiera, excepto el cristianismo. ¿Me explico? Excepto el cristianismo, porque esa es la única religión en la que está o contra la que está la bestia. La bestia no está en contra del budismo, ni del islamismo, ni de ninguna otra religión mundial, ni siquiera del judaísmo. La bestia está en contra del cristianismo. Aplaudirá el musulmanismo, aplaudirá el judaísmo, aplaudirá todas las demás religiones y sus prácticas. Le dejarán que en su lugar de trabajo tenga todo eso y que tenga sus varitas de incienso que para la quién sabe qué y cuanta cosa de su religión y mantra, pero atrévase a poner un texto de la palabra de Dios ahí en su lugar de trabajo para que vean si están abiertos a toda religión. Usted podrá poner un Buda y nadie le va a decir nada. Ponga cualquier otro ídolo y nadie le va a decir nada. Pero ponga un texto de la palabra de Dios y va a ver si de verdad hay libertad religiosa. Así pues, entonces, esta bestia saliendo del abismo comenzará esa persecución que evidentemente irá en diferentes niveles, en diferentes formas, según el espectro en la sociedad y según también el avance que haya tenido la bestia en ese país y en ese tiempo. Es el consejo de las multitudes para establecer
sus propios fundamentos, desechando los de Dios, para establecer sus propias sociedades utópicas opuestas a la verdad de Dios. ¿Por qué opuestas a la verdad de Dios? Porque en las sociedades utópicas que la bestia ahora quiere crear, si tú quieres vivir en esa sociedad utópica, vas a tener que pensar como piensa la sociedad utópica, porque la sociedad utópica es inclusivista, entre comillas. De hecho, un componente esencial de la utopía de este tiempo es el inclusivismo. Si ustedes les preguntan, ellos no pueden concebir una sociedad utópica sin ese inclusivismo de todos los movimientos homosexuales, feministas, abortistas y todo lo demás. Para ellos la sociedad utópica es la que abraza, recoge y admite todas estas ideas y desviaciones y además les da todos los beneficios sociales para que vivan tranquilos y cómodos. ¿Me explico? Ellos no podrían concebir, hagan la prueba, pregúntenles, ¿tú crees que sería una sociedad utópica que tengas todos estos beneficios sociales que ya mencionaste, pero sin todas estas ideologías? No, les van a decir, no, eso no es posible. Pues no ven que ahora esta legislatura que no sé si está todavía o ya se fue o se está yendo, se hizo llamar la legislatura de la paridad de género. Allí está entonces su mente y sus pensamientos. La segunda característica, hermanos, es que tiene gran poder. Esta bestia tiene gran poder, nos enseña Apocalipsis 13:4, 13:12, 17, 12 y 13. Este gran poder significa, hermanos, que esos sistemas de pensamiento o filosofías o movimientos u organizaciones opuestos y hostiles a Dios y a la iglesia de los que hemos estado hablando, tienen el poder de atraer y enrolar a hombres y mujeres, ancianos y niños, ricos y pobres, siervos y libres, de toda raza y de toda nacionalidad. Y esto, hermanos, ya es un poder. Piénsenlo. Eso ya es un poder. Hoy en día, cuando aún incluso los mercadólogos tratan de introducir un producto o una idea, se enfocan en segmentos de tal edad a tal edad, o este producto es para mujeres o para hombres o para tal tipo de nacionalidad u alguna otra característica particular. Pero el poder de esta bestia, en primer lugar, hermanos, es que es capaz de, con sus movimientos, ideologías y todo lo que produce, es capaz de atraer y enrolar a todos. Ustedes verán a los varones y a las mujeres peleándose por 1000 cosas, pero cuando se trate de las cosas de la bestia, todos se unirán en uno solo, en una sola mente y un mismo pensamiento con la bestia. Ese es el poder de la bestia. Están los ricos y los pobres peleándose unos contra otros, pero la bestia, con sus ideas y sus ideologías, tiene el poder de unirlos a los dos en un solo propósito. ¿Están siguiendo? Puede unir a los niños y a los ancianos, a los siervos, a los libres y aún los de toda raza. Porque en
ciertos países la raza es un problema de la sociedad, es decir, las diferencias raciales. Hay conflictos raciales, sobre todo, principalmente lo sabemos de nuestro vecino país del norte. Ese es un problema. Pero cuando se trata de las ideologías y pensamientos de la bestia, esas diferencias serán y son echadas a un lado para enrolarse y trabajar juntos, hombro a hombro, en pro de lo que la bestia está proponiendo. Allí está su poder también. Y es tan poderoso que aún se impone sobre toda religión, siempre que no sea el cristianismo verdadero. Porque aquí también está otro segmento, la religión. ¿No dicen popularmente que mejor no hablar de religión para no salir mal? Pues la bestia, hermanos, tiene ese poder que a través de sus propuestas, de sus ideas, de sus pensamientos, logra enrolar a personas de toda religión, excepto el cristianismo. Por eso veremos siguiendo y sirviendo, enrolados con todo el movimiento de la bestia, con sus filosofías y sus organizaciones. Ahí vamos a ver a budistas, a islámicos, vamos a ver a testigos de Jehová, vamos a ver a judíos, vamos a ver a hinduistas y a toda clase de religiones, todos marchando en la marcha esta que se les ocurre ahora hacer. ¿Me explico? Miren el poder de la bestia que logra unir esas diferencias. Repito, excepto el cristianismo verdadero. Ese es el único que, siendo advertido de estas cosas, se abstendrá de ellas. También es por esto que persigue a la iglesia verdadera, porque es la única a la que no puede dominar. También es por eso que la persigue, porque es la única que no le sigue y que no se enrola en sus movimientos, porque es la única que no se adapta a sus ideologías y pensamientos. Es la única que no los promueve, sino al contrario, se opone y los denuncia. Por eso es perseguida. Pero aquella congregación que se precie de ser cristiana, que en vez de oponerse se une a la bestia, no es cristianismo verdadero, sino pasa a formar parte de las filas del falso profeta, de la falsa religión que apoya a la bestia. Esta bestia también tiene gran poder porque son o se convierten en movimientos poderosos que dominan el mundo entero. No es una ideita que se les ocurrió a los del pueblo aquel y pues les funcionó a ellos y ya. No, hermanos, estamos hablando de movimientos mundiales que son o se convierten en poderosos movimientos que abarcan prácticamente todo el globo terráqueo. No crean, hermanos, que las presiones que los países y las organizaciones occidentales están poniendo sobre el bloque de China, Rusia y esas demás naciones es nada más porque tenemos problemas para intercambiarnos la mercancía. No, hermanos, es porque esas sociedades tienen sus propios conceptos y convicciones morales
que no están dispuestos a aceptar junto con todos los convenios comerciales mundiales. ¿Me explico? Eso vamos a emplearlo un poquito más adelante y más cuando veamos el tema del imperio de la bestia, pero vamos a ver cómo en ese sentido también es ese imperio que establece fuerza a los países a que adopten junto con sus acuerdos comerciales, filosofías y formas de conducta. Tan solo piensen, no vayamos muy lejos, hermanos. Vean el Tratado de Libre Comercio con nuestro país y Estados Unidos y Canadá. No sé si esté publicado en alguna parte, pero si lo pudiéramos leer, nos daríamos cuenta que la mitad de las cláusulas son arreglos comerciales, es decir, de comercio, y la otra mitad son condiciones para que se continúe ese comercio. Y una de esas condiciones, por ejemplo, son los asuntos migratorios, ¿se ven ustedes? Estos países dicen, vamos a comerciar contigo, pero tú tienes que controlar la migración que me está llegando de acá del sur. Y esto, hermanos, es público, ustedes lo han visto en las noticias, ¿no? Eso se ha dicho públicamente que es parte del tratado. Y con eso muchas otras cosas. La tercera característica, hermanos, de esta bestia es que exige y recibe adoración. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13:12, Apocalipsis 13:14 y 15, Apocalipsis 14:9 y Apocalipsis 14:11. Esta bestia exige y recibe adoración. Y deben saber ustedes que cuando dice adoración, no exclusivamente se está refiriendo a el concepto general de adoración. Es decir, cuando pensamos en adoración y que la bestia recibirá adoración, nos imaginamos un monstruote grande y un montón de gente inclinados en el suelo adorándole. ¿No es así? Pero eso no es necesariamente o únicamente adoración. Una parte importante de la adoración, ya lo vimos cuando vimos cómo glorificar a Dios, una parte importante y fundamental de la adoración es la obediencia. ¿Se acuerdan? La obediencia adora. Con la obediencia se adora. Y esta bestia exige conformidad a su sistema económico. Pues el texto dice, exige y recibe adoración, es decir, exige y recibe también obediencia y pleitesía. Esta bestia entonces exige conformidad a su sistema económico, exige conformidad a su sistema educativo, exige conformidad a su sistema laboral, exige adaptación al pensamiento único que ha establecido bajo la amenaza de relegarnos fuera de sus beneficios. Pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la manera en que implanta y establece su imperio. Vayamos la siguiente característica, que es la que tiene un asiento o un trono de donde procede su poder. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, que tiene un trono de donde proviene su poder. Hermanos, esta es una característica que probablemente sea una de las más difíciles de distinguir, dado que según el momento de la historia,
En la época o el momento del proceso, del plan que está llevando a cabo la bestia, bien podrá no ser distinguible ese trono, pero lo será al final. Es decir, cuando comienza la bestia a levantarse y a establecer su imperio, lo último que pone es su trono. ¿Sí me explico? Y esto, cuando apenas está comenzando su función, su labor y su engaño, es altamente difícil de distinguir. La quinta característica es que es de color escarlata. Dice Apocalipsis 17:3, que la bestia es de color escarlata. Hermanos, este color escarlata entonces simboliza el pecado. Ya vimos en cierta ocasión cuando vimos los pecados rojo escarlata. Este color entonces representa el pecado, representa los escándalos, la corrupción y la maldad que son el sello del gobierno y la intervención de esta bestia. La bestia está interviniendo y de seguro habrá sangre, habrá pecado y habrá corrupción. Este rojo entonces también representa la sangre de los asesinatos de los bebés en el vientre de sus madres y de la gran cantidad de muertos por la corrupción de este sistema. Todo esto tiñe de rojo escarlata sus gobiernos, tiñe de rojo sus propuestas y todas sus ideologías inmorales y perversas. ¿Cuáles ideologías? El aborto, precisamente, el homosexualismo, el LGTQ, quién sabe cuál más, etcétera. La adopción para todos estos, el feminismo, la supuesta igualdad de género. Noten que todo esto se entrega, hermanos, manchado de sangre. Se entrega manchado de pecado, teñido de rojo, y no se puede evitar. La sexta característica es que la bestia recibe el poder que le confieren los reyes de la tierra. Esto lo encontramos en Apocalipsis 17:13. Esto es que a cambio de tratos comerciales ceden el control ideológico de sus naciones a la bestia para que ella controle el pensamiento de todo el mundo. Pero, como les decía, esto lo vamos a ver cuando veamos el imperio Babilonia de esta bestia. La séptima característica es que tiene una marca. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:17 y capítulo 19, versículo 20. Esto quiere decir, hermanos, que tenga una marca, quiere decir que Dios no está en sus mentes ni en sus acciones. ¿Se acuerdan ustedes que los creyentes tienen una marca en su frente que es el nombre de Dios, la gloria de ese Dios? Pero los otros tienen otra marca, que es la de la bestia. Y de entrada, entonces, esto nos está diciendo que todo lo que ellos hacen, todo lo que hace, produce, genera, promueve esta bestia, es sin Dios en su mente y sin Dios en sus acciones. ¿Me siguen?
se ha deshecho completamente de Dios. Esa es la marca de la bestia. ¿Me siguieron? Allá el mundo evangelical está esperando que llegue un día en el que estén marcando como reces a toda la gente con 666. Pero hermanos, la marca de la bestia es la ausencia de Dios. El haber echado y sacado a Dios de sus pensamientos, de sus propósitos, de sus acciones y de sus propuestas. Si hoy en día escucháramos a un candidato presidencial decir, con la ayuda de Dios, voy a tratar de hacer todas estas cosas en el poder de Dios, ¿qué creen que le va a pasar? ¿Ustedes creen que va a ganar? Obviamente no, hermanos. Obviamente no. Dios ha sido echado de sus sociedades. Dios ha sido echado de sus gobiernos, de sus escuelas y de todos sus sectores. Y uno de sus primeros himnos que esta bestia comenzó a cantar, así como Nimrod, dice, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Y dice más adelante, ni tampoco religión. Imagina toda la gente viviendo su vida en paz. Sin Dios, evidentemente. Y esta es la famosísima canción de aquel grupo inglés que se llama la canción Imagina. Y precisamente, hermanos, ese es un himno a la bestia. Uno de los primeros himnos que cantan las palabras de Nimrod, ¿se acuerdan? Y los preceptos y propósitos de Nimrod. Un mundo sin Dios. Esa es la marca de la bestia. Todo lo que se ha deshecho de Dios y del cristianismo verdadero. Y la octava característica, hermanos, es que tiene un número. Nos dice Apocalipsis 13, 17 y 18. Es decir, que tenga un número, ya vimos que significa que Dios no está allí, ciertamente, que Dios ha sido desechado de todos sus sectores, que solo hay ideologías y pensamientos de hombre. Es decir, que tiene un número, el cual ya vimos que es 666, simboliza que solo hay ideologías, pensamientos, propuestas y acciones del hombre y para el hombre. Solo son ideologías, pensamientos y propuestas que se basan en el hombre, se enfocan en el hombre y exaltan al hombre y lo colocan en la cima de todo. Allí está la bestia. Allí está la bestia, hermanos, en nuestro tiempo. Todo aquello que se basa en el hombre o procede del hombre, se enfoca o se centra en las necesidades, en los beneficios, en la comodidad, en la satisfacción, en el crecimiento del hombre.
y que exalta al hombre como la máxima de las criaturas, que lo coloca por encima de todo, de todas las cosas y las necesidades. Esa es la marca de la bestia. Allí está el antropocentrismo rampante que se gloría en el poder del hombre, que se ocupa solo en la satisfacción, la plenitud, la felicidad del hombre, pero sin que toda esta provenga de Dios, sino que provenga de lo que Él mismo se provee en su ciudad utópica, en su imperio utópico que se creó para proveerse a sí mismo, sin Dios. Esa es la marca de la bestia. Es esa idolatría que ha elevado al hombre por encima de Dios. ¿Y cómo elevó al hombre por encima de Dios? Tan solo, hermanos, en el hecho de que, tienes una necesidad tuya para ti, necesitas un poco más de dinero. No, pues no vayas a trabajar el domingo. Tú tienes necesidad, tú eres más importante. Hazlo, provéete tus necesidades. La religión, eso. El mundo no dicen que primero está comer que ser cristiano. ¿Han oído eso? Eso es la marca de la bestia. Está primero yo que Dios. Impresionante, ¿no les parece? Y yo espero, hermanos, que ahora sea claro, por todas estas características que hemos visto brevemente, que la bestia ya está operando a nuestro alrededor. La bestia ya está operando a nuestro alrededor. Espero que haya sido claro para ustedes que esta bestia ya está allí en su trabajo, en su lugar de trabajo, ya está operando. Esta bestia ya está operando ahí en esa escuela donde está usted. Que esta bestia ya está operando en el gobierno del país bajo el que estamos. Que esta bestia ya está operando en la economía de nuestros países, sobre todo los que llaman los países en desarrollo. Luego vamos a ver lo que nos costó el desarrollo. Pero veamos por último y mucho más brevemente la trascendencia de esta bestia. Como vimos, aunque hay una sola bestia, hermanos, no son muchas bestias, no es una bestia, digámoslo así, para cada época, es una misma bestia. Esta bestia tiene muchas cabezas y cada cabeza se va alzando lentamente luego de que ha caído la anterior. La bestia es la misma, aunque a veces por razones de un mejor entendimiento decimos que la bestia de nuestro tiempo. En realidad es la misma en toda la época de la era neotestamentaria. Pues como veíamos al principio, esta bestia está a todo lo largo de la era neotestamentaria. Lo que va cambiando son sus cabezas. Cada una se va alzando lentamente luego de que ha caído la anterior. Cuando decimos lentamente, hermanos, no estamos hablando de días o meses o años, estamos hablando de décadas, incluso hasta siglos, en los que se va levantando poco a poco, porque es astuta. Por tanto,
Tanto la bestia como sus ataques ya se van manifestando a todo lo largo de la era neotestamentaria a través de sus distintas cabezas. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ya nos estaba anunciando la constante y repetida batalla que sostendría la Iglesia a todo lo largo de la era neotestamentaria. Aunque en cada época, con diferentes actores y con una cabeza diferente. Y como nos enseñó Apocalipsis 12, tales ataques han sido claros aún desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la época de los apóstoles. Desde entonces ya estaba la bestia y la cabeza de su tiempo ya comenzó a atacar la iglesia. Así que el misterio de esta iniquidad ya estaba operando desde los días de los apóstoles, nos dice segunda a los Tesalonicenses 2:7, les leo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sin embargo, hermanos, cuando este freno a tal iniquidad sea quitado, la cabeza de la bestia en turno atacará con toda su furia a la iglesia y levantará la guerra franca y abierta y directamente, como leímos, contra la iglesia en los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez en este momento no esté abiertamente presente la cabeza de la bestia como lo estuvo en el pasado a través de los imperios territoriales y políticos definidos, pero se está asomando, saca la cabeza y luego la esconde. Aún se está maquillando para salir, aún está reconstruyendo su cabeza y su rostro antes de mostrarlo abiertamente delante del mundo. Lo que queremos decir con esto, hermanos, es que en el pasado las cabezas de las bestias podrían ser identificables tal vez con cierta mayor facilidad. Y desde el hecho de que ya estamos de este lado de la historia, es mucho más fácil mirar hacia atrás y decir, mira, ahí estaba esa era. Pero también, hermanos, el hecho de que las cabezas de la bestia pasadas eran un poco más distinguibles, ya que se manifestaban a través de imperios territoriales o políticos que estaban claramente definidos. Pero hoy en día no es así, hermanos. En este momento no es así. Hoy, que es 9 de julio del 2023, no es así. No podemos mirar, levantar la vista y decir, mira, ahí está la cabeza. Hoy, en este día, pensamos que no. Todavía se asoma por momentos y luego se esconde. Parece como que todavía se está maquillando, como que aún está reconstruyendo su cabeza y su rostro antes de mostrarlo abiertamente al público. Ahorita vemos, hermanos, todo su efecto. Estamos viendo la bestia que está allí. ¿Me explico? La cabeza es la que todavía no se manifiesta abiertamente, pero la bestia está allí.
su cabeza y su trono, tal vez esperan un poco más. Pero lo que sí es claro es el humo negro que está saliendo del abismo y que no podemos ni debemos ignorar, hermanos. Eso sí es claro. El humanismo, el antropocentrismo, el pragmatismo, el modernismo, el postmodernismo, el relativismo moral y todos sus proyectos ideológicos como la supuesta ideología de género, el feminismo, la inclusión de toda clase de desviaciones sexuales, el aborto y todo lo que falta por venir, hermanos, son algunas de las horrendas características del humo negro que ya está saliendo del pozo del abismo. Para el mundo incrédulo, ninguna de estas cosas son malas, ni mucho menos deplorables. Ellos no podrían creer que tales cosas vienen del pozo del abismo, pues los ven como beneficios y progresos sociales. Pero esta bestia se ha vuelto más astuta. Ha cambiado las guerras y la imposición rampante por un mensaje de paz y de prosperidad. Pero, ¿recuerdan la principal actividad de Nimrod? Lo que muchas versiones traducen como cazador, pues recuerdan ustedes que dice que era vigoroso cazador. Lo que muchas versiones traducen como cazador, otros versículos lo traducen como trampero. Nos dice en ese sentido, ya les había citado en otra ocasión al comentarista Matthew Poole, que dice este puritano, los tiranos y perseguidores son a menudo llamados en las escrituras tramperos y cazadores, como en el Salmo 91:3, en Jeremías 16:16, en Lamentaciones 3:52 y en Lamentaciones 4:18. Esto refiriéndose a Nimrod. Y la trampa más efectiva, hermanos, que se puede tender es aquella que no necesita ocultarse para que funcione, sino la que está a la vista y parece un bello y confortable refugio. Esa es la trampa más efectiva. Nimrod, en ese sentido, dice el puritano, era un trampero, alguien que pone trampas. Y la mejor trampa, o la más efectiva, mejor dicho, es la que no necesita ocultarse, sino que está a la vista y parece un bello y confortable refugio. Esa es la trampa que pone la bestia. Miren lo escalofriante de esta trampa, que el impío está atrapado en ella, pero no sabe que está atrapado. Al contrario, le parece un hermoso refugio y se pregunta por qué los cristianos lo condenamos, si él lo está disfrutando tanto. El impío no ve ninguna inconsistencia en la lógica de la bestia, ni se pregunta por qué debería cuestionar los beneficios que le está proveyendo. Y es más, se convierte en su defensor. Pero la iglesia no puede, hermanos, no puede a la luz de esta revelación que se ha abierto, seguir actuando inocentemente ante estas cosas. No significa que nos levantaremos en armas. Lo que significa es que estaremos alerta para que no nos engañe y para cuando trate de matarnos.
Y es tal la efectividad de la implantación de las ideologías de la bestia en el impío, que aún adoctrina a sus súbditos a pensar que el tirano opresor es el que no acepta las ideologías establecidas o tenidas por verdades públicas inalienables. Y entonces, enseguida, es cuando el que no acepta esas ideologías es el tachado de fascista, de retrógrada y de muchas otras cosas. Y allí comienza la persecución. Miren la tremenda astucia y efectividad de la bestia, hermanos, en ese engaño, en esa trampa, tan bella a la vista, tan atractiva para el impío y que hace que el impío trabaje para ella, para hacerla más grande. Por tanto, hermanos, esta es una guerra ideológica. Esta es una guerra contra un imperio que está edificando la bestia. Pero, ¿en qué consiste ese imperio? Eso es lo que, si el Señor nos concede, veremos la próxima ocasión. Oremos, hermanos, al Señor.